Soy Ignacio Nietos, resido en Santiago de Chile, soy docente de programación en una carrera de juegos digitales actualmente, investigador de nuevos medios, un poco dejando ese interés, y actualmente investigador también en tecnología en pacientes psiquiátricos. Básicamente eso yo diría. ¿Cuál es tu formación? ¿Empezaste como...? Mi formación es una formación de arte clásica. Yo estudié en una universidad privada. Me licencié el año 2008 porque entré al mundo académico básicamente. Yo la carrera la hice sin tener licenciatura, la verdad. Y después hice un magíster en educación con mención en informática educativa. Y eso es como son mis estudios, pero paralelamente he estudiado mucho programación y computación desde muy pequeño. O sea, aprendí a programar, no sé, a los 12. O sea, yo tengo 43 ya. Entonces, ¿En qué momento empezaste a integrar esos conocimientos o interés en la tecnología o específicamente en la computación en tu trabajo artístico? O sea, el trabajo tecnológico siempre estuvo de la mano porque yo empecé con grabado, posterior hice algunas fotos y después retomé la computadora porque llegó un computador a la casa con conexión a internet y de hecho yo tuve una empresa también como de diseño y salida gráfica y particularmente empecé a trabajar ahí y después retomé la programación cuando me aburrí un poco de las interfaces gráficas porque son reproducen todos los mismos, la verdad, al final. Y producto de eso, la programación te permite un poco más pensar y razonar de otra forma y solucionar cosas más complejas, pongámoslo así. Entonces me dio ese interés en retomar la programación y después enseñarla. ¿Y más o menos en qué año empezaste a hacer obras o proyectos o ejercicios que vincularan esa intersección entre arte y tecnología? Año de haber sido como el 2001 más o menos, aproximadamente, a partir de la gráfica. Esa, por ejemplo, que tenemos allá, esa estuvo expuesta en el metro, Estación Lovalle. Fue parte de una revista que se llama Transitable, de unos poetas chilenos. Entonces invitaron a una serie de artistas para hacer gigantografía y me interesó, me llamaron y participé con ese trabajo, obviamente a una escala mayor, porque era un panel de 3 metros que está en el andén del metro abajo en Lovalle. ¿Y qué problemas o qué temáticas te interesaba abordar desde esa metodología de trabajo gráfico y coqueteo computacional? Temáticas, básicamente los procesos de la computadora, cómo opera el proceso sugestivo sobre el sujeto, los programas propiamente tal, lo que hay oculto detrás de la computadora, la caja negra, los virus informáticos también me metí mucho en eso, y también la cultura hacker también, bastante. Me relacioné con algunas comunidades también. Y producto de eso, conocí mucha gente también, de forma internacional. Y me empecé a escribir con gente de afuera, cuando, no sé, el año 99, 2000. Y en redes también de listas de correo, que ya son como bastante conocidas, NetTime, Rizoma, y algunas que ya no existen, Sarai, por ejemplo, en la India. Entonces, sucedió esa comunicación y me fue enriqueciendo y pidiendo mucha bibliografía también. En ese tiempo, por ejemplo, en Chile no había muchos libros, el único que diría que el Goethe y el Centro Cultural de España tenían documentación y yo me hice pasar por artista y curador y escribía a los museos y los museos me mandaban copias de catálogos gratis a la casa y tengo varios. Una vez conté, me habían mandado como 60. Fue un trabajo como 5 años, eso sí.
pero veía las listas y la galería, las exhibiciones que se iban a dar y me interesa este tema, les escribía, me escribían de vuelta y después me mandaban el catálogo, habría que abrirla abajo. Sí. Qué buena, esa parte no la he hecho antes, está buena, me encantó. ¿Se podrá hacer todavía? Sí, o sea, que hace lo mismo y tiene toda una biblioteca entera, puro catálogo. Tenemos que hacer eso desde PAM. Yo tengo un catálogo del ZKM, que es el Future of the Cinema, que es un libro así. O sea, tengo como 60 catálogos, desde postales hasta catálogos gruesos de estudios heavy, de arte, de diferentes, hasta arte africano. Tengo de Tirana, de la capital de Albania, una bienal, de Corea, de China, no sé, africano también, sí, de varios lugares, Egipto. Entonces me documenté mirando todas las posiciones nomás. Qué buena. Y empezaste eso así intuitivamente, ¿no? Es que ya me había leído todos los libros del Goethe y del Centro Cultural de España, no quería más información. ¿Dónde debía buscar? Y quería algo contemporáneo, no lo quería los expresionistas alemanes ni los abstractos españoles de la década 60. Entonces me tenía que actualizar. Y paralelamente, bueno, ahí conocí a José Luis Dea, que lamentablemente está fallecido, y me comuniqué con él con estas listas de correo y trabajamos juntos en algunas cosas. Hola, ¿qué tal? Hola. Qué fantástico. ¿Tuviste contacto directo entonces con José Luis Dea? Por correo, virtualmente en una primera instancia, y después tuvimos una pequeña reunión nosotros en Santiago cuando vino del Arci. Me mostró uno de sus libros que no me acuerdo cuál era. ¿La era postmediática? La era postmediática, pues. Postmedia creo que se llama, sí. Y le hice una entrevista en una revista electrónica que se llama New Media Flix, que está dirigida por Eduardo Nava. No sé, el año 2003, 2004. Y ahí lo conocí más en profundidad. O sea, tú tenías este interés personal tuyo por conocer el aspecto, cómo se estaba desarrollando este cruce con arte y tecnología, ¿era por ahí? Y también tenías un interés como artista, o sea, de desarrollarte desde ahí, ¿o era más bien una cuestión más teórica? Yo diría que más bien teórica, o sea, he sido como bien crítico en el sentido que el producto artístico a mí no me interesa. Y claro, producir algo tecnológico también tiene varias complejidades. Entonces generalmente cuando yo hago un trabajo no lo repito, puede pasar un gran tiempo que no haga nada y hay ciertos baches o vacíos en términos de producción en ese sentido, y para mí ha sido más fácil, dado como interés también como comunicacional y absorber información, de escribir más que de producir trabajo artístico, la verdad. Me interesa probablemente, no lo sé, la escritura que el producto visual. ¿Tú empezaste en esta revista New Media Fix o antes ya habías escrito, publicado, me refiero? No. O sea, cuando en NetTime estaba Eduardo, se discutió en algunas cosas, salió un llamado como para poder participar. Eduardo en esa época estaba haciendo un magíster en la Universidad de California de San Diego, y era un blog que el Manovich les decía a los alumnos que tenían que tener un blog y que hicieran análisis como artístico, qué consecuencias tenía este blog. Y Eduardo tuvo la idea de invitar a gente de afuera, y habían dos, una norteamericana, una australiana creo, una italiana, yo, no me acuerdo bien más. ¿Cuánto tiempo duró esa revista? Esa revista un par de años. Después el de Eduardo lo cambió por otro nombre que se llamó Meta Review, pero era básicamente lo mismo, ¿no? Pero después duró un par de años más y eso se terminó definitivamente, y Eduardo ya había salido al magíster y lo conocimos personalmente en la Universidad de California de San Diego, presentamos un libro ahí y ya él está en la fase como entrando al doctorado. Entonces son otros prerequisitos, es como una escritura mucho más académica, más seria, se asoció con algunas editoriales importantes. Entonces ya el blog no tenía razón de ser. ¿Sobre qué temas escribiste? Hice más bien entrevistas,
de conocer gente. Entonces estaba en ese caso José Luis Brea, había un tipo en Suecia que hizo una exposición sobre, por ejemplo, las escenas demo, que son los programadores de la introducción a los juegos. O sea, los tipos craqueaban los juegos y ponían sus nombres. Y tiene una escena como muy rica en términos de música, hacen fiestas, y eso está como súper bien documentado, sobre todo en países escandinavos. Pero en básicamente entrevistas. También entrevisté a un programador de virus, si mal no recuerdo, pero eran entrevistas, sí. ¿Y ese material lo tienes en algún...? Está en RIA, o sea, New Media Fix debe estar en línea todavía. ¿Todavía está en línea? Sí, y Neta Review debe estar en línea. Eduardo lo mantiene, supongo. Yo no lo chequeé ahora, pero debería estar. ¿Y en esa época tú tenías contacto con chilenos que estuvieran trabajando en una línea similar? No. Yo posteriormente, escuché el nombre de la Ito en esta lista, que es NetTime, pero NetTime Lat, que es latino, porque la sede está en Holanda, en Ámsterdam, y esa continúa. Hay una versión holandesa y una inglesa que es bien potente. Pero yo no me relacioné con ella hasta no sé cuánto. Y a Cristiano Yarzun, que también lo encontré por ahí, que está en Rizoma también, Rizoma en Nueva York. Pero vincularme directamente, yo me vinculaba con la gente de afuera, de externa. O sea, por ejemplo, Lila Pagola en Córdoba, Constantine en México, Brea en España, Fran Illich en Tijuana, Burbano también estaba en esa lista, McKern y Cervarini y otra gente más también. ¿Y en qué momento te pones a hacer obra? ¿En qué momento? Tú dices desde el 2000 en adelante más o menos. Sí, aproximadamente, sí. Pero más o menos, ¿qué es lo que te lleva? Porque tenías esta intención más bien de investigador, pero ¿en qué momento ya dices como, a qué responde la necesidad de hacer obra? ¿Cómo fue ese proceso? No sé si te puedo responder a esa pregunta. Es complejo. Es que yo no creo que no existe una necesidad, o sea, es una necesidad más bien probablemente técnica de comprender no solamente el software, sino que también el hardware que lo operaba, y cuestionar un poco el usuario también. O sea, desde esa dimensión, pongámoslo así, una dimensión crítica reflexiva sobre la operatividad del sistema operativo, de la máquina si funciona. No, como toda esta cultura un poco del virus informático más que nada. Me documenté mucho sobre eso, como estudioso del tema, como de los programas que se replican, etcétera, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, yo diría que podría ser una línea de pensamiento que me permitió, ¿no es cierto?, abordar el trabajo ocupando las computadoras, la gráfica en un principio y después el software y otras cosas, otros elementos después, dispositivos anexos como cámaras de video y sensores. Pero eso yo creo que es lo fundamental, o sea, siempre tener una mirada como disruptiva con respecto a la utilización de la tecnología y reflexiva con respecto a lo que podría hacer el usuario utilizando la tecnología. ¿Podrías describirnos alguna pieza que hayas hecho y que haya cumplido un poco o satisfecho medianamente esa necesidad que estás hablando? Bueno, hay una pieza que ya no está en línea, pero lo que hice fue generar un software, se puso un balmaceo C15, y era una pieza de internet, se llamaba lahistoria.com, y esta pieza lo que hacía era, tenía 10 párrafos de dos historias, dos versiones de historia de la Guerra del Pacífico. Y los 10 párrafos estaban de alguna forma estructurados de que el primer párrafo correspondía exactamente a la información del primer párrafo de la columna B en términos de información, y así sucesivamente hacia abajo hasta una conclusión.
Entonces eran las versiones de la Guerra del Pacífico peruano-boliviana y las versiones de la Guerra del Pacífico chilena. Entonces estos párrafos se combinaban de forma aleatoria, pero no perdían el sentido de lectura que tenía dada la secuencia que se había organizado, ¿verdad? Y al momento de hacer esa combinación, el párrafo era enviado al Ministerio de Cultura, al correo del Ministerio de Cultura de Perú, de Bolivia y de Chile. O de Educación, no me acuerdo bien, porque bueno, anteriormente no estaba de Cultura, pero creo que era Educación. Entonces ahí tenéis como la mirada. Tú hacías la lectura, pero tenía una linealidad al texto, pero habían elementos disruptivos que no te permitían cuajarlo de un lugar a otro. Entonces superposee dos realidades en un trabajo textual. ¿Cómo exponías esto? Porque si estaba llegando los correos electrónicos, ¿cómo era visible esa eso? Cada correo, me llegaba el correo a mí también, y cada correo fue impreso y puesto en la galería. O sea, iba cambiando, las líneas iban cambiando. Claro, no, los párrafos más que nada, las combinaciones posibles. Entonces, tú la galería, esto sucedió en el momento de la exposición. Había un muro que se iba llenando cada 2 días aproximadamente de correos que yo recibía, que eran estas combinaciones. Entonces tú tenías múltiples combinaciones de una misma historia. ¿Y cómo fue la recepción de esa obra por público, por el campo? Bueno, la Galería Balmaceda 1215 es una galería que se caracteriza por tener artistas muy jóvenes, la verdad, como que están recién saliendo de la universidad. Para mí fue un proyecto muy importante, que me dio las posibilidades para poder entender una serie de otras cosas. Pero la recepción del público era algo muy, muy nuevo, que de hecho yo creo que la primera cosa que yo vi instalada hecho por un programa acá en Chile. No lo había visto yo. ¿Qué año estamos hablando? Puede ser 2003. Creo que sí, 2003-2004. ¿Y estabas al tanto de la Bienal de Nuevos Medios? Está al tanto de la Bienal de Video, no de Nuevos Medios. Bueno, se llamaba de Claro. Video y Nuevos Medios. Pero en esa época creo que no, ¿sí? Sí, todavía. ¿Sí? Sí. Se llamaba al principio Bienal de Video y Artes Electrónicas, y después pasó a llamarse Bienal de Video y Nuevos Medios. Y ahora se llama Bienal de Artes Mediales. Claro, eso fue como el 2003 o 2004, pero el 2005 hicimos una exposición ahí. Creo que hasta el fondo. ¿Quedó claro? Sí, súper claro. Sí. No estaba tan difícil, ¿viste? No, si esa no era la pregunta. ¿Cuál era la pregunta difícil? La del valor de la tecnología en el arte contemporáneo. Bueno, Esa pero- hueá pelúa, weá. No, pero era como qué valoración le das tú al arte No, sí la noté. al Hice arte un contemporáneo. punteo. ¿Quieres que te la Ah, quería responder. Chuta, ya, vamos. No, esta hueá la tengo que responder con chuleta, weá. Era una pregunta más trivial. No, como me la tomé en serio esa pregunta como para responder. Lo que pasa es que es una pregunta súper amplia, pero que encuentro que por lo amplia demanda precisión, ¿cachai? Demanda precisión y demanda como varios niveles como para responderla, ¿cachai? Entonces, ya, pregunta. ¿Cuál es el valor que le das a la tecnología en el arte contemporáneo? Ya, mira, una de las cosas en las que estuve pensando es que yo siento que la tecnología, y de hecho como que incluso terminológicamente ello está implícito como en la misma palabra, ¿no? La tecnología es un proceso de racionalización, sistematización, abstracción y pensamiento sobre un saber hacer específico, que es la técnica, ¿no? O sea, la tecnología en sí misma es un proceso de pensamiento sobre los modos de hacer que tenemos los seres humanos. Y siento que ese componente reflexivo que la tecnología trae en sí mismo es algo que por alguna otra razón se ha perdido o nos hemos distanciado de aquello, ¿no? Por la complejidad que tienen los mismos dispositivos. O sea, nadie sabe cómo funcionan computadores y los ocupamos. O sea, ¿qué raciocinio tiene un ser humano con respecto a su propio computador? ¿Cachai? Ninguno. Pese a que el computador es como un aparato racional en sí mismo, ¿no? O sea, hay una distancia allí, y esa distancia también siento que se ha fortalecido a lo largo de, no sé, de los siglos, ¿no? Del devenir de la historia.
no sé, a través también de las mismas tecnofobias modernas, ¿no? Como de que ya la tecnología nos superó, nos ha dominado, o sea, ya no es solamente que no podáis tener reflexión sobre el objeto, sino que ya el objeto te rebasó, ¿cachai? Y los poderes que confluyen en la creación de esos objetos te son absolutamente inalcanzables, ¿no? Entonces, siento, claro, volviendo al punto, siento que ese componente como reflexivo y crítico que la tecnología tiene per se, o se ha perdido, o estamos distanciados de aquello, ¿no? Entonces, yo siento que las artes, en su potencial creativo, renovador, simbólico y racional y crítico también, permitan de alguna forma, al conectarse con la tecnología, como recuperar un poco, ¿no? de ese vínculo original de la tecnología como nexo del ser humano con su entorno. Y eso me parece como muy importante, sobre todo, claro, ¿no? En un entorno como el de hoy, que estamos llenos de aparatos, que es un entorno artificializado, que es un entorno donde aparentemente las tecnologías nos han superado, donde está esta idea de que, claro, que la tecnología nos superó, o de que el hombre utiliza la máquina para conquistar el mundo. Como que las artes, siento yo ahí, que pueden ayudar como a equiparar un poco algo de lo que era, no sé, como incluso el sentido técnico como de antaño, ¿no? Que era un poquito más horizontal, ¿no? Donde la herramienta le sirve al ser humano para descubrir algo de lo que hay en su entorno, ¿no? Ahí no es una relación en términos serviles, sino que es una relación un poquito más horizontal. Y claro, ¿no? La actividad artística permite, ¿no? en su ludicidad, en este como componente de libertad, repensar o reimaginar las tecnologías de nuevo, como a lo mejor en esa relación más horizontal. Eso. Estupendo. Estamos muy de acuerdo. Doctora. ¿Qué te puedo? Doctora. Por eso no puedo parecer imbécil. No, lógico. Además, estamos súper de acuerdo. Pues, sí, eso es como lo que pienso. No, estupendo. Es que, claro, para no decir, no, es que la tecnología está en todas partes y hay que pensar, no sé. Claro, como, no, pues tiene que sí, pues peluda la pregunta. Pues, subversivo, finalmente, la artista que está trabajando. Claro, pues, entonces como que te permite como mirar algo que usáis todos los días, pero mirarlo de un modo diferente, ¿cachai? Mirar que tiene otras potencialidades, o las mismas, pero que tú tenés cierto, que puedes hacer algo con ellas, ¿cachai? Algo más que para lo que están previamente diseñadas. Y eso puede ser algo desde, no sé, como de lo que hizo tu alumno con el libro, claro, hasta, claro, algo más completo, como un acto, no sé, de hacktivismo o lo que queráis, ¿cachai? Sí. Pero les mostraba hoy día a mis alumnos el proyecto ese, la máquina para hacer otro. ¿Me acuerdas? La del último. Ay, me encanta. Es precioso. Me es encanta. Un proyecto súper bonito. Sí. Que usas el típico Oculus. El Oculus Rift. Ese, y pero se pone entre dos personas y yo veo, es como si lo tuviéramos intercambiado y Alexis se mirara y viera mi cuerpo, como si estuviera en mis ojos, ¿cachai? Y yo viceversa veo el cuerpo de Alexis con el Oculus, que es genial. Y hacen uno con una parapléjica y una bailarina, ¿cachai? Claro. Entonces esa agua es muy lindo, sí, man. ¿Qué es un Oculus? Son estos típicos como lentes de realidad virtual, pero no es realidad virtual del todo, ¿no? No es virtual, es no. Como, bueno, la tecnología es 360 grados, más bien tiene que ver con eso, como que puedes ir viendo lo que el otro, en este caso lo que el otro ve, pero generalmente eso se usan para los videojuegos y ese tipo de cuestiones. Entonces, claro, y que ahí tiene que ver eso, o sea, como todo esto que se utiliza ahora para los videojuegos, entonces alguna cosa solamente artificiosa, acá le dan el artista, sí, pues le da como del uso normalizado. Exacto. Y permite en el fondo pensar que la tecnología también puede servir como una especie de mediación para la empatía en este caso. Entonces, claro, y eso es bacán. Es bacán. Oye, y eso es bacán. Esa es la conclusión de la pregunta. Es muy bacán. Y eso es muy bacán. Oye, y estos temas los trabajaste también en tu tesis. Sí. No te pregunté ahí en el cuestionario inicial, pero... Tengo que traer el computador, esta bueno me sirve. No, pero no es para que no nos hagas un resumen de tu tesis, pero sí
Quizás contarnos brevemente más o menos cuál era el objetivo de tu investigación. Sí, ese fue un trabajo que yo hice sobre, bueno, fue un gigantesco trabajo, como buena tesis doctoral, que le puse tecnomorfosis, porque ese fue un título que yo soñé. Y me desperté y tenía ese nombre y se lo quise poner frente a todas las aprensiones que tuvo mi profesor y lo logré, con un subtítulo gigante por supuesto, pero logré ponerla así. Y claro, era una tesis que hablaba justamente sobre los desbordes y las hibridaciones entre el cuerpo y la tecnología. Y frente a ese fenómeno yo me centré en dos procesos que consideré eran los dos procesos más relevantes de transformación corporal en el mundo contemporáneo, que serían la ciborgización por una parte y la virtualización, ¿sí? La ciborgización es, bueno, el proceso de volverse cyborg, ¿no? De protesizarse, ya sea a través de prótesis permanentes, como prótesis no permanentes como el celular, los audífonos, el micrófono, etc. Y la virtualización como el proceso ya de devenir virtual, ¿no? De devenir digital, de transformarte en un avatar, por ejemplo, ¿no? Algo que me pareció súper interesante fue no descubrir, pero sí lograr demostrar de alguna manera, dentro de lo que se puede demostrar en este tipo de tesis, que la virtualización es una especie de proceso de ciborgización expandida o de ciborgización avanzada, ¿no? Que por más que, claro, devengamos avatares o devengamos bit o código digital, siempre es un proceso que sigue demandando de una conexión interfásica análoga con el cuerpo físico, ¿no? O sea, para devenir bit tenés que estar conectado con un computador, ¿no? Y el computador tiene que estar enchufado y tu dedo tiene que estar como, ¿no? O sea, como que el cuerpo humano, el cuerpo físico nunca se va, sino que siempre está en esa relación como de ir y venir, en esa relación trans también, ¿no? De transformarse, de devenir bit, pero el bit también de alguna forma se te devuelve y tú lo vas modificando constantemente. Y otra cosa que a propósito de eso mismo me pareció súper interesante y que también traté de rescatar es que esa dinámica trans, esa dinámica de ir y venir, ¿no? De estar constantemente transformándose en relación a los aparatos que uno utiliza, es una relación que el ser humano ha tenido siempre con los aparatos, que en otra época les llamamos herramientas, ¿no? O sea, como que en una dimensión técnica, premoderna incluso, anterior a lo que conocemos como tecnología, anterior a estos aparatos codificados, ya existía, ¿no? En la relación que el ser humano tiene o tuvo, ¿no? Bueno, tiene y tuvo, con un martillo, con una lanza, con una piedra, ¿ya? También está modificándose a sí mismo, ¿ya? Ahí hay perspectivas antropológicas, por ejemplo, súper interesantes. Está lo de André Leroi-Gourhan, que yo ocupé en la tesis, la teoría del gesto técnico, ¿no? Que él dice que la misma configuración, por ejemplo, del córtex cerebral se dio a lo largo de los siglos y millones de años por la relación que el ser humano fue teniendo con las diferentes herramientas, por la posibilidad de prensar, ¿no? Eso hizo que se liberaran los miembros inferiores, que el ser humano pudiera destinar su manualidad a gestos y actividades más precisas. Eso a su vez, o sea, el hecho de que el cerebro fuera desarrollándose de ese modo permitió el desarrollo del lenguaje, que es lo que también otros antropólogos y no sé, incluso teorías desde la psicología dicen que es lo que nos constituye también como seres humanos en cuanto a especificidad, que es única, ¿no? Dentro de otras especies, etcétera, ¿no? Pero que me pareció súper interesante darme cuenta, bueno, esas dos cosas. Uno, que ese movimiento ha estado siempre, que nos constituye como humanos, y que es un movimiento de ir y venir, ¿no? O sea, que no es algo que haga el ser humano por la máquina, sino que al revés, como que no es ni gracias ni por, es como que es mutuo, ¿no? Es como algo que va como en constante hibridación, que no se puede detener. Claro, también es horizontal. Y que también es horizontal. Y que eso está dado desde el Australopithecus hasta el avatar virtual. ¿Cachai? Queríamos leer tu tesis. Sí. También ahí, si tengo suerte, la publicamos el otro año. Ese es otro proyecto, más de esos dos, pues, lo de la ITO y lo de la tesis. Sería fantástico.
Sería fantástico. Sería fantástico, sí. Súper. Sí. Oye, y en ese condicionamiento también entre la técnica y el cuerpo, tú entraste también en este otro tema que es el de Extremos del Volumen, Sí. tu último proyecto. Sí. Si también nos cuentas de ese proyecto. Bueno, eso es un proyecto Fondart que me tiene afortunadamente financiada y con sueldo hasta febrero de 2017. Sí, y que me ha permitido investigar junto con otra compañera, de hecho, del doctorado, que es Tania Orellana. Que tiene un hardware especial, tiene un sistema operativo especial, y se trabajó con un Arduino, porque lo que hacía la caja tenía un parlante y el parlante arrojaba la información de la declaración de bienes del senador. Entonces había una interacción entre la caja, input, salida de datos, entrada de datos entre la caja y la computadora que uno podía tener. ¿Qué referentes teóricos te nutrieron para esas obras? Me imagino Flusser o... No, a Flusser yo no lo leí nunca. ¿no? En Argentina lo leyeron demasiado. Sobre todo la parte de la fotografía, la caja negra, por eso sí. Pero a mí me interesó mucho, bueno, en algún cierto momento José Luis Brea, Alexander Galloway, con el Protocol, compró 2 o 3 libros de él. Mackenzie Bark, que tiene un manifiesto como de hacker. Y no sé, una pila de libros, la verdad, pero tengo muchísimos, pero los nombres no me acuerdo mucho. Pero eso yo creo que eso es lo fundamental. Alexander Galloway con el Protocol para mí me llamó la atención, la verdad, porque hablaba sobre la cultura hacker, sobre el uso de los software, cómo se tendrían que hacer, también los medios, algo de teoría marxista también metida adentro. Yo creo que esos fueron como las bases. A ver si me acuerdo de algunos más. No. Y junto con tu desarrollo de obra, estaba también este interés como divulgativo, ¿no? Ahí cuéntanos un poquito de cómo fue el nacimiento de Troyano. Bueno, allí en el camino conocí a 2 personas, uno Italo Tello y otro Ricardo Vega, y generamos un pequeño colectivo que nos permitió articular exposiciones, charlas y un libro, una publicación que fue Fondart, no, miento, sí, no, fue una publicación financiada por el Centro Cultural de España, por la Agencia Española, y un viaje de presentación a varios lugares, Estados Unidos, México, Colombia, Brasil, Argentina. Hicimos una exposición importante, yo diría, en la Bienal, que no se había hecho antes, probablemente. Yo no fui a todas las bienales. ¿Pudieras describirla? En una exposición que hacía un recorrido de artistas que trabajaban a partir de los años 80 hasta el año 2005-2006, con computadora. Desde estas escenas demos que yo te menciono, hasta ya en esa época gente con hardware, que es este artista Matt Kinyon, que vino con unos dispositivos electrónicos ya más bien sofisticados, pero en esa época los programaba él, no existía Arduino, porque pues se estandariza todo, la verdad, con el Arduino, y venderla como que el Arduino es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, se mete nuevamente en la industria y cada vez revienta la cosa, ¿no? Entonces tú lo ves así como... Sí, de todas maneras, sí. Se pierde un poco, se estandariza y los artistas están sujetos a la producción del último sensor para poder lograr el último efecto, pongámosle, o que el estímulo sea otro, pero no hay grandes cambios, la verdad. O sea, un botón de un teclado puede ser lo mismo que
un sensor de, no sé, de movimiento, no sé, de pulso, no sé. O sea, a mí me da prácticamente igual eso, ¿no? Creo que ya no vale. ¿Cómo era antes? ¿Cómo, si ese es el proceso que pasó? ¿Cómo era antes? ¿Te puedo mostrar uno? ¿Es la apropiación de...? No, yo de hecho mandé a hacer uno. Me lo hicieron en el MIT. Un programador alemán que se llama Simon Chisel. Y él estaba... Bueno, era el hechizo, pero este me lo hicieron en el MIT. Y me lo hizo gratis y me lo mandó. Y lo hice por una exposición en Calama. Saca la taza y el cero. Y ese era es una especie de Arduino que está conectado a una paleta alfanumérica y está conectado a un sensor de movimiento. Claro, pero ya poniéndome abogada del diablo, pero eso era un privilegio que tú tenías por tener el contacto, por hablar inglés. Ahora el Arduino está permitiendo que gente que cualquiera cabro del colegio también haga lo mismo que tú, cumple el mismo objetivo que tú tenías, pero simplemente comprando una plaquita que se llama Arduino que vale 10 lucas. Sí, sí. O sea, Pero a lo que me refiero que las posibilidades antes se pensaban. El Arduino ahora piensa por ti, porque las posibilidades las rinde el Arduino. Que esa es la diferencia. ¿Tú cómo le pediste esto? O sea, ¿qué conocimientos tenías tú? Yo nada, la verdad. Yo le escribí nomás. Lo conocí por correo, le escribí y me dijo, oye, te puedo hacer la pieza. ¿Cuánto te demora? Me dio el tiempo. No te preocupes. Y después me lo envió para la casa y probamos el código desde mi casa. Entonces me llega el código por correo, lo subía, probaba, perfecto. Está funcionando, pero ok. Ya, nos vamos para la posición. ¿Tú sientes que entonces el Arduino o por ejemplo el processing como lenguaje, porque claro, el processing como lenguaje de programación fue creado para que los artistas lo utilicen, ¿no? Sí. Por su sistema de sintaxis simplificado, pongámoslo así. Y lo mismo el Arduino como un microcontrolador, claro, también de uso fácil y de bajo costo. Pero a partir de la escuela de diseño industrial, no producto comercial. Claro, tú lo ves así como... Claro, por supuesto que sí. Por más que sea open hardware o ese tipo de cosas, también es un producto comercial. Apoya una industria. ¿Y tú crees que eso ha condicionado mucho el campo o subcampo que podríamos denominar de este cruce de arte y nuevos medios? Yo no tengo las estadísticas, pero yo diría que hay muchas piezas que se hacen con Arduino actualmente. ¿Pero crees que eso se refleja demasiado en las obras? O sea, o que simplemente es un material del cual se dispone. Hola. Pone cara de esto, sí. El padre famoso. ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta? Se me fue. A mí también. No, que si esto de que ya podríamos decir que estadísticamente ya supongamos que el 90% de las obras se hacen con Arduino, pero ¿sientes que eso se está reflejando también en una estandarización de los productos, de las obras mismas? Es que no tengo conocimiento de piezas actuales hechas con Arduino, no he revisado, la verdad. Pero las posibilidades probablemente sean las mismas que hace 10 años, ¿no? Y la estandarización de las obras probablemente sean las mismas también. O sea, hay cosas que se van repitiendo ya, ¿no? Entonces la creación de algo nuevo a partir de un producto tecnológico yo lo pongo en duda, ¿no? O sea, son soluciones técnicas, no sé. Como que esa área yo no seguí estudiándola, la verdad. No te podría decir con certeza, pero me da la impresión que es así. Pero tú también manifiestas como una especie de agotamiento de tu propio rol como artista en algún momento, vinculado justamente a esta repetición también de modelos, ¿no? Que se estandarizan. Claro, sí. ¿Y hacia dónde estás orientado ahora entonces? Me metí en un cacho. Bueno, volviendo un poco de este contexto de la máquina que se mira a sí mismo, se mira al ombligo, ahora volteé y estoy metido en el contexto. Entonces, bueno, hice un magíster de educación y
Eso me permitió entrar un poco, si bien es cierto, a lo mejor no es tan rigurosa y la ciencia de la educación es muy compleja de medir y de someterla, adquirí conocimientos científicos. Y hago como investigación actualmente, no investigación tan dura, pero estoy trabajando en un hospital psiquiátrico con implementación de tecnología y tablets para pacientes adultas con esquizofrenia compensada, que están hace 30 o 40 años en ese espacio. Y el año pasado nos ganamos un FONAPI, estoy trabajando con un biólogo que es Marcelo Velasco, y vamos a entrar en la segunda fase del proyecto porque ya hicimos la presto, caracterizamos a las pacientes, trabajamos con un grupo piloto que podría ser un grupo experimental, pero no pudimos hacer el experimento por el producto que era muy complejo en términos formales hacer experimentos con humanos, aunque sean educativos. Y actualmente estamos viendo, si te fijas, no es el uso no del uso, sino que el sujeto cómo opera sobre esto y qué impacto tiene las percepciones del sujeto sobre el dispositivo. Pero ustedes ahí están utilizando, ¿cuál es lo que realmente están haciendo ustedes? ¿Creando un software? No. ¿Para la tablet? No, los software ya están. Observando, viendo, trabajamos con una terapeuta ocupacional que lo que hacía era como tratar le llaman disminuir el deterioro cognitivo porque son personas muy deterioradas cognitivamente, y trabajamos con un asistente social que establecimos relaciones comunicativas con los familiares que están fuera de la clínica, extramuros. Entonces, lo más efectivo, por lo menos en términos visuales, de comunicación no verbal, porque conocer si las pacientes finalmente están aprendiendo con este tipo de cosas puede pasar mucho tiempo, fue verle la cara y verle cuando ellas se comunicaban con sus parientes afuera. Lo otro les complica un poco la operatividad del mismo hardware y de los sistemas que están embebidos, o software también, le hace perder un poco varias cosas, o sea, la paciencia, se pone nerviosa y les cuesta muchísimo. Entonces ahí se retoma el contexto y se deja de lado la máquina y se prefiere al sujeto desde esa perspectiva. ¿Este proyecto de ustedes pretende investigar qué es lo que sucede o pretende también ofrecer algún tipo de respuesta o solución para que esa relación que tiene el paciente con el dispositivo sea más fluida para su comunicación? Actualmente vamos a presentar un proyecto educativo, ¿ya? Pero paralelamente estamos trabajando con un colegio que está colindante a la clínica y estamos trabajando en un proyecto pie con la profesora de lenguaje. Y bueno, nos dimos cuenta que la clínica psiquiátrica tiene 130 pacientes y a 10 las van a visitar. Entonces lo que vamos a hacer con los alumnos de tercero medio es generarles relaciones afectivas a las pacientes a través de la comunicación a distancia con las tablets. Esa es la segunda etapa que vamos a hacer, yo creo que una prueba final de año, y estamos postulando a algunos proyectos para poder realizarla, para poder financiarla y hacer como un estudio probablemente de un año al próximo año. Y la tercera etapa, que no se la debería mencionar, pero se la voy a mencionar igual, es el proyecto que vamos a hacer cuando ya las relaciones afectivas están creadas y las pacientes se puedan comunicar de forma verbal de mejor manera. Pretendemos trabajar con un equipo psicólogo y generarle algo que se denomina una técnica psicológica que se llama el libro de la vida de Marchand, que es un libro que permite reconstruirle la biografía a los niños institucionalizados del Sename, por ejemplo. A través de ejercicios de dibujo y de conversa, ellos reconstruyen su historia a partir del psicólogo. Y se les genera un libro que lo pueden después consultar ellos.
Y probablemente hay muchas cosas que son obviadas dentro de esta biografía nueva, es para eliminarle, ¿no es cierto?, los traumas al niño y contener, ¿no es cierto?, su biografía, porque ellos lo perdieron, ¿ya? Porque están institucionalizados, perdieron la familia, construirle una biografía nueva. Ahora lo que queremos hacer es, con eso, es no solamente trabajar con un psicólogo, sino que con un documentalista que va a recrear la biografía a partir de los elementos gráficos que nosotros podamos rescatar de la intervención psicológica. Eso veremos hasta el próximo año, pero yo lo vamos a hacer. O sea, el documentalista se fue a hacer un doctorado en Newcastle hace muy poco y está muy interesado en conseguirse fondos extranjeros para poder realizar esto. ¿Tú ves una continuidad en este proyecto que tienes con tus anteriores trabajos? Hay un quiebre más que una continuidad, yo diría, sí. Yo creo que hay una continuidad. Sí, yo creo que hay una continuidad porque tú siempre estás hablando como de la infraestructura que está detrás de las cosas en términos de mediación. Sí, O sea, es mi interpretación. es que claro. Lo pienso por otro proyecto que tú tenías también, que no se llegó a concretar, pero el de que iban a hacer con el canal La Victoria. Sí. La red Wi-Fi, sí. Sí, son mediaciones, pongámosle así, en diferentes niveles, pero la parte, por ejemplo, NetArt, no sé si sea mediación. No. Pero hacía una crítica al... O sea, lo que intentaba hacer, yo siento, por lo menos los artistas latinoamericanos que trabajan con NetArt, más que los que hacían que pareciera lucecita, era como mostrar un poco las entrañas de cómo funciona la red. Sí. Bueno, arte de red se llama, no arte en internet. Eso, claro. El arte en internet es ver un video en internet. Entonces, es entender la red como soporte. Eso es, sí. No sé si tienen alguna pregunta. Yo quería preguntar eso que mencionaste recién con el canal La Victoria, ¿a qué se refiere? Sí, ese proyecto que no se realizó. Claro, o sea, se realizó a media. Cuéntanos de qué se trataba. Era lo que queríamos hacer a través con el canal 3 de la Victoria, que es un canal pirata, era hacer una red inalámbrica para transmisión de video de material que ellos producían, y también dejar la red abierta para que la gente pudiese acceder a la red, pero una red cerrada. Estamos hablando de, no sé, unos 6 routers aproximadamente, donde también la gente se pudiese comunicar comunitariamente. Funcionó en cierta medida, pero claro, la capacidad de los routers en términos técnicos no se probaron adecuadamente. El director del proyecto se fundió con La Plata, se fue a Colombia y después se fue a España. Eliseo. No, ¿cómo es? No, ¿cómo se llama? Capocielo. Capocielo, eso. Entonces yo gané un sueldo de 300 lucas, pero el proyecto era de 16 millones de pesos. Y Capocielo se fue a España durante, no sé, 4 años, 2 o 3 años. No, está acá. Entonces, ahí quedó. Nos vamos a meter en problemas. Qué tremendo, qué terrible. Sí. No, y cuando supe eso, cuando me contaste tú, estaba ahí justo ahí, que no te respondía los mails. Sí. Y Manuel también trabaja en el proyecto, no recibió plata, la gente de Señal 3 quedó con la cosa ahí botada. No, se fue bien terrible, la verdad. Nunca más esto no va, esto es off the record, por si acaso, pero nunca lo enfrentaste ahora que está. No me interesa, no lo quiero ni ver, la verdad. Le mandé un correo nomás y le dije que todas las boletas que le había dado ya están borradas, que había ido al Ministerio de Cultura para decirle que la plata esa no había sido pagada nomás. ¿Y nunca te respondió? La verdad que no quiero darle vueltas más al asunto porque el tipo ya se fundió con la plata, que voy a hacer. No. Cosas de la farándula. Oye, pero tú ahora así como ¿todavía le ves un valor a esta incorporación o apropiación del campo del arte, de la tecnología? ¿O? Para nada, no. O sea, capitalismo puro es, no.
De hecho, con mi amigo biólogo, con Marcelo, llevamos otro proyecto, lo que vamos a terminar ahora, que es una publicación que se llama como Arte y Ciencia, tiene una calle, y es un estudio de carácter mixto, trabaja con una hipótesis, la hipótesis es como si el arte produce conocimiento, y hicimos una entrevista en profundidad y estudios de casos de 5 artistas internacionales que trabajan con ciencia. Obviamente la ciencia, para poder medir resultados, trabaja con dispositivos tecnológicos, pero nos interesó mucho más las disciplinas de la ciencia, de donde venían los artistas que estudiaron en ciencia. Hay gente con doctorado en ciencia o magíster en ciencia, hay un tipo que construyó aviones, por ejemplo, y qué resultados hubieron de eso. Y eso para mí ha sido significativo porque como que replantea nuevamente formas de hacer arte y replantea la ciencia, la producción científica también. O sea que sí le ves un valor Sí, en el fondo, a sí. ese vínculo. Pero a partir de la vista científica, no del procedimiento técnico. O sea, del conocimiento epistemológico de la historia de la ciencia y por qué se produce ciencia, más que de ocupar una probeta o un microscopio. Va a ser por el fondo un proceso metodológico de trabajo más que de la apropiación de artefactos, de dispositivos. Es como el diseño de investigación más que nada. ¿Y se da esa, ya que aprendimos la palabra, transdisciplinariedad esperada en estos ámbitos, o más bien en la suma de saberes? Sí, se da mucho. Hay un tipo que se llama Pickering que habla sobre la antidisciplina. Y la antidisciplina vendría siendo eso, donde no se superponen ni no compiten las disciplinas entre sí, sino que de alguna forma se están cuestionando constantemente. Y el libro tiene algo de eso también, porque anula mucho a la ciencia. Y nos dimos cuenta que sí, efectivamente los artistas producen conocimiento científico, siempre y cuando vengan de campos disciplinares científicos también, que tengan esta mixtura. El libro está súper documentado, con mucha bibliografía, yo creo que es, como digo, un súper aporte. Cuando lo lancen o estén a punto, te daremos otra vez junto con Marcelo. 2 de noviembre, Feria Internacional del Libro. ¿Sí? 18 horas. ¿En serio? ¿Ahora el 2 de noviembre? Sí, creo 2 o 3. Entonces hagamos la cápsula al tiro. Sí, ya. Y después podemos ir al tour a Valdivia, Concepción, Entonces, Antofagasta, Valparaíso. Hagamos ese material para lanzarlo justamente una semana antes. Sí. El libro tiene mucha documentación, tenemos muy buen registro fotográfico de la obra y de los procesos de los artistas. Y mucha bibliografía, muchísimo, debe ser unas 6 páginas, 7 páginas. Se leyó mucho de documentación científica y tiene un epílogo un poco críptico que no se los voy a mencionar, pero que hace una crítica a la ciencia bien dura, como la forma de reproductibilidad de la ciencia, de los modelos científicos, que va como al callo de la discusión que tiene el contenido del libro también. ¿Basta con eso? ¿O Sí, ¿y el libro cómo se cómo se llama eso? Si me da un segundo. No sabes el nombre del libro, pues. No sabes el nombre del Me pusieron libro. nervioso. Dame un segundo. Bueno, lo bautizamos con Marcelo y Daniel Reyes León, que es nuestro editor, y que tiene una editorial que se llama Dre Editores. Se llama Ciencia Abierta, Singularidad y Irrupción en la frontera de la práctica artística. ¿Quiénes son los entrevistados? Rachel Mayeri, que trabaja con chimpancé en el zoológico de Edimburgo. Susana Suárez, que trabaja con modificaciones genéticas y abejas. Esparza, Gilberto, que estuvo acá, que trabaja con robótica y bioquímica. Perdita Phillips, que es ecóloga, que trabaja con pájaros.
Y se me da un Dmitry Bulatov que trabaja con caracoles gigantes africanos y realidad virtual. Entonces, ¿cuándo es el lanzamiento? 2 de noviembre. Dilo de nuevo. No sé, 2 de noviembre, Estación Mapocho, vayan todos. Va a estar regalándose. ¿Sí? No, hay una gran parte que vamos a regalar el libro, pero la editorial tiene que vender también. Estaremos en primera fila Sí, entonces eso. para recibir el libro regalo. Bacán. Vamos. Buena, Ignacio, súper. Ya. Está ahí súper clarito, ¿ah? ¿Sí? Súper clarito, porque otra vez que te entrevisté te enredabas más. Puede ser, sí. Ah, Bueno, sí, pero depende de los impecable. tiempos. Qué bueno, qué bacán. Va a estar bueno ese libro. Sí, no, va a estar bueno. Y acá está la documentación como de los libros. Este participé. Si le quieren echar un vistazo, está el de la Bienal de Video cuando participamos con Troyano, está esta weá acá. Sí, como te peleaste conmigo. Claro. Claro. De Argentina, estas revistas que eran preciosas, a mínima, que se hacían en Barcelona, ya no existe esto. Publicamos un par de textos acá. Acá hay en Argentina también publicamos. Jornadas digitales se llama eso. Una bienal en México, que se llama Interactiva en Mérida. Alza Prima, que es de la Universidad de Concepción. La revista Aural, que es de arte sonoro, que se le edita a Samuel. ISEA en Albuquerque. Y My Boyfriend Came From The Back, que sale una versión que Eso hice yo. también dilo, porque igual es interesante tu colaboración con... Colaboró con Olia Lialina para hacer una versión de My Boyfriend Came Back From The War. Hizo una versión chilena sobre los muertes tantucos, de los soldados tantucos, que es un sistema como de navegación por internet básico, producto que este trabajo se hizo ya en los 96 creo, 96 o 97. Y hice una versión chilena nomás. ¿En qué año hiciste la versión chilena? Para el proyecto que montamos en el museo para la Bienal. Estuvo expuesto ahí. O sea, el 2005. En 2005, sí. Se hizo ese software especial para la Bienal. ¿Y no te dan ganas de volver a hacer obra entonces? ¿Te pica el bichito? La obra va a ser el documental, Ah, que no es documental, es ficción. ¿O es documental? todo documental es ficción. Podríamos ponernos en eso, ¿no? No, pero a lo que voy es que si tú reconstruyes la biografía de una persona, tú no estás documentando la biografía de la persona. Claro, claro. Es una pieza, es un video, es arte, es ficción. Claro, estamos de acuerdo. ¿Mm? Bueno, por ahí entonces vas a sacar tu lado artístico. En eso esperamos. Qué bueno. Vamos a trabajar en ello.